Buenos días o buenas tardes, según la latitud del planeta en la que se encuentren. Me llamo Carmen Carballo Basadre y soy profesora de Historia del Arte y presidenta de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, España. Quiero dar las gracias a Redipe, en primer lugar, por haberme dado la oportunidad de poder participar en este primer Congreso Internacional de Pedagogía y por poder compartir con todos ustedes estos conocimientos que consideramos muy valiosos para el futuro de la humanidad. Les daré unas nociones muy generales, dado que el tiempo del que dispongo no es mucho, pero intentaré a través de ella abrir un espacio a la reflexión serena y, si suscitan su interés y resuenan en su corazón, al estudio y a la investigación posteriores. Hoy en día estamos viviendo realmente momentos muy difíciles y complejos. Los problemas van aumentando a una velocidad galopante y la humanidad parece navegar en un barco sin un rumbo definido en medio de un océano de tempestades. ¿Cómo podríamos revertir esta situación? ¿Cómo podríamos realmente llegar un día a vivir en un mundo de paz y de armonía, donde todos los seres puedan acceder a la felicidad, a la plenitud y a la abundancia en todos los planos? ¿Cuál puede ser el camino hacia la esperanza de que esto es posible y realizable? Seguramente, pues pensarán, hay que adoptar nuevas medidas políticas, económicas y sociales. Pero esto ya lo venimos intentando desde hace mucho tiempo y quizás estamos intentando seguir resolviendo los problemas con viejos métodos que ya han demostrado su ineficacia. Y con ello corremos el riesgo de seguir dando vueltas en círculo y no solucionar los problemas. Por otra parte, normalmente siempre para solucionar los problemas vamos a actuar siempre sobre las consecuencias, estamos actuando sobre las consecuencias para intentar paliarlas. Pero si realmente queremos resolver algo, tenemos que ir a las causas. Y entre esas causas creo que una de las más importantes es el tremendo egoísmo humano que asola a la humanidad. ¿Cómo podríamos contrarrestarlo? Con el opuesto, que es el amor. Pero cuando hablo de amor no me refiero a ese sentimiento o a esa palabra que normalmente hemos arrinconado en nuestra sociedad cuando no banalizado. Cuando hablo de amor me refiero a ese valor y a esa cualidad universal que es la más noble, la más elevada, la más profunda, y que se manifiesta normalmente como bondad, como generosidad, como compasión, comprensión, honestidad. Porque contrariamente a lo que pueda pensarse, no es el dinero el que va a solucionar los problemas, sino personas con ética, con sentido de la justicia, consciente y con amor. Por lo tanto, ¿habrá llegado el momento de buscar otras alternativas, de mirar hacia otros horizontes? ¿Cómo podríamos desarrollar este amor del que estamos hablando? A nivel individual, mediante ponerlo en práctica en pequeñas acciones de nuestra vida cotidiana. Pero a niveles generales, y para que sea efectivo, podemos utilizar una de las herramientas más poderosas para la transformación y el cambio de los individuos y de las sociedades, que es la educación, educando. Y cuando hablo de educación no me refiero a esa mera transmisión de conocimientos y habilidades que utiliza métodos de aprendizaje, sino a esa educación que va a desarrollar todas las potencialidades del ser y su relación con el mundo. Normalmente, la idea más generalizada es que la educación podemos darla a un ser una vez que ha nacido. Pero lo cierto es que las investigaciones y los descubrimientos científicos nos están demostrando de una manera fehaciente que las bases de nuestra salud física y psíquica, que nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos, que nuestras capacidades intelectuales y nuestro coeficiente de inteligencia, que manifestaremos en el futuro como niños, adolescentes o adultos, se sientan y tienen su origen en la etapa prenatal y los primeros años de vida. Por lo tanto, ellos nos están demostrando desde hace ya más de 4 décadas, desde campos muy diversos como la neurociencia, la biología, la bioquímica, la medicina, la psiquiatría, la psicología, entre otras, nos están diciendo que la educación comienza antes del nacimiento. Si es así, ¿cuándo podríamos situar su comienzo? ¿Y es esto nuevo? Pues esto no es realmente nuevo, porque ya la educación prenatal se conocía y se practicaba en las civilizaciones antiguas en sus momentos de esplendor, como en el antiguo Egipto, en la India, en China, en las civilizaciones amerindias, en Grecia y también en las llamadas culturas primitivas, como en algunas tribus del este de África, como entre tribus de la zona de las islas de la Polinesia o como entre los aborígenes de Australia. Y en cuanto al momento de cuándo sería el inicio de esta educación
basada en el amor, de esta educación prenatal basada en el amor, pues podemos decir que desde el instante en el que aparece en la pareja la idea, el deseo de traer un nuevo ser al mundo. A partir de este momento comenzaría el periodo de preparación de los padres y de las madres, con el objetivo de que cuando llegue el momento de la concepción podamos legarle a nuestros futuros hijos e hijas el mejor capital genético, físico, psíquico y espiritual. ¿Cómo comenzaría esta preparación física? Pues en primer lugar introduciendo en nuestra vida hábitos de vida saludables mediante una alimentación sana y equilibrada, con productos naturales lo más naturales posible, eliminando la mayor química posible que puedan contener, mediante un ejercicio físico regular y eliminando todo tipo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco y cualquier otro tipo de droga, dura o blanda. Al mismo tiempo estaríamos realizando una preparación psíquica, mental y emocional para intentar liberar todos aquellos bloqueos, traumas o heridas que podamos tener en nuestro interior con el fin de no legárselos a nuestra descendencia. Algunos de esos problemas, muchos a veces, vienen de la etapa prenatal, otros de la primera infancia y otros son heredados de nuestros antepasados. Sería conveniente entonces liberar de nuestro mundo mental todos aquellos prejuicios, aquellas ideas, aquellas creencias negativas o erróneas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, y que son las que generalmente nos impiden vivir de una manera más libre y feliz. Con respecto al emocional, es interesante intentar descargar nuestro corazón de todos aquellos elementos negativos que lo aprisionan, como el odio, el rencor, la ira, la rabia, la envidia, los celos. Hay diversos métodos que podemos utilizar, que podemos poner en práctica para poder liberar todo esto. Son métodos sencillos y asequibles. Entre ellos, por ejemplo, está el perdón. El perdón de nosotros mismos y el perdón de los demás. Cuando el perdón entra en funcionamiento, automáticamente nuestro corazón se libera de la carga y de la pesadez que lo aprisionaba y se abre a la paz y a la serenidad y al amor incondicional que llevamos todos los seres humanos dentro de nosotros. También podemos poner en práctica otro método, que es el dar las gracias. Dar las gracias por todo lo que tenemos en lugar de quejarnos por lo que nos falta. Esto nos abre a una visión más positiva de la vida. Dar, por ejemplo, es otro método, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Dar por el simple placer de dar. Esto nos va a evitar muchas decepciones, a veces sufrimientos, frustraciones o amargura, y nos va a abrir a la enorme satisfacción de sentirnos y de ser útiles. Otro elemento es cultivar pensamientos y sentimientos positivos. Hoy en día la ciencia nos está diciendo que de nuestro ADN, del 100% de nuestro ADN, solo tenemos activo entre un 5 y un 10%. ¿Qué ocurre entonces con ese otro 90 o 95%? Durante mucho tiempo se dijo que era un ADN basura. ¿Pero ustedes creen realmente que en la naturaleza hay algo o en nuestro organismo hay algo que no sirva para nada? Bueno, pues los científicos como Bruce Lipton, biólogo celular, y Kazuo Murakami, bioquímico, nos están diciendo que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN e incrementar nuestro potencial. Por lo tanto, la preparación de los padres antes de la concepción es muy importante. El psiquiatra Thomas Berni, él dice que los padres y las madres tienen que solucionar sus problemas emocionales antes de la gestación para no legárselos a sus hijos. Y ya Hipócrates, el padre de la medicina, de nuestra medicina actual, decía ya en la antigua Grecia que mejor la prevención que la terapia. Así que este periodo de preparación es básico y fundamental. Y en ello los dos elementos que lo van a presidir son la cooperación en el interior de la pareja y el amor. Llegamos entonces ahora, tras la preparación, a la segunda etapa de la educación prenatal. Y es el momento de la concepción, ese momento mágico y maravilloso en el que óvulo y espermatozoide, hombre y mujer, se embarcan en la fantástica travesía de la creación de vida. Hoy en día sabemos, gracias a la ciencia, tenemos muchos conocimientos sobre este momento. Por ejemplo, uno que es muy interesante, que les voy a contar, porque hay muchos, pero no tengo tiempo para ello, pero voy a contarles solamente voy a ponerles un ejemplo. Es que siempre hemos creído que normalmente pues el óvulo estaba ahí pasivo y que todos los espermatozoides iban hacia él y uno de ellos llegaba, ¡pum!, y penetraba el óvulo. Pero la ciencia hoy en día ha descubierto
todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el cual el óvulo actúa de esa manera, que como si supiera cuál es el candidato ideal, cuál es el candidato adecuado, el elegido, se abre ante él, ante uno, y lo deja entrar. Por lo tanto, ya vemos que desde el punto de vista biológico, el acto de la concepción está presidido por la receptividad, la colaboración y la cooperación, la complementariedad. Lo mismo que generalmente, salvo excepciones, ocurre entre el hombre y la mujer en el momento de la concepción. ¿Cuál sería el estado ideal para el momento de la concepción? Pues el estado ideal para el momento de la concepción sería que fuera un acto de amor consciente. La explicación de esto podemos buscarla en la ciencia de nuevo, en la biología. La biología nos dice que estamos habitados por millones de células y que estas células, como dice Bruce Lipton, son criaturas inteligentes que tienen la capacidad de grabar información y al multiplicarse de llevar esta información a las otras. Por lo tanto, si la concepción ha sido un acto de amor, ¿qué grabará esta primera célula que se va a crear? Seguramente amor. Y al multiplicarse lo llevará a las otras. Por lo tanto, este primer momento, aquí en este primer momento de la concepción, comenzaríamos a sentar las bases desde el minuto cero de la educación de ese nuevo ser en el valor más universal y en el valor más importante que pueda existir, que es el amor. Ya en la antigua China se decía que si una pareja que vive en la armonía conciba a su hijo en un momento sublime de paz y de lucidez, su salud y su destino se verían beneficiados con numerosos aspectos positivos. Y recomendaban que no se realizara si uno de los dos, el padre o la madre estaban enfermos o bajo los efectos de la embriaguez. Platón, en la época clásica, en el siglo V a.C., coincide con los chinos y también nos dice que una de las cualidades esenciales y fundamentales en el momento de la concepción para crear un ser sano es la tranquilidad del alma. En el Atharva Veda en la India, por ejemplo, ya se decía que las condiciones ideales para el momento de la fecundación eran el amor, la armonía y la belleza. Y en el Tíbet, por ejemplo, se aconsejaba a los padres pues, manifestar el amor, la dulzura y la compasión y evitar la cólera y los celos. Pero hoy en día la ciencia parece confirmarnos todo esto que nos decían los antiguos. Y en boca de la doctora Claude Ambert, entre otros, médico oncóloga, y que lleva muchos años trabajando sobre la sanación de las memorias prenatales, de los traumas prenatales, y que ha creado su propio método de curación, pues ella nos dice que se graban en el embrión los pensamientos, las emociones y los comportamientos que tuvieron lugar en el momento en el que fue concebido y en los instantes que le preceden, y así durante toda su vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, aquí tenemos, es decir, se graban las emociones, se graban los comportamientos y los pensamientos. ¿Por qué no introducir entonces también un pensamiento positivo? Un pensamiento que podemos haber ido ya acariciando en la etapa de la preparación. Por ejemplo, la idea de traer un ser magnífico que vendrá adornado con las mejores cualidades. De esta manera, seguramente también le escribiremos en esa primera célula que va a crearse. Y de nuevo volvemos a ver que todo este periodo de la gestación está presidido por la cooperación y por el amor. A partir del momento de la concepción, se van a poner en funcionamiento toda una serie de mecanismos en el interior de la madre, en el organismo de la madre, para acoger y hacer prosperar este primer germen de vida y que pueda crecer, formarse y desarrollarse. La mujer va a disponer entonces, a partir de estos 9 meses, va a disponer más o menos de un tiempo de 9 meses para poder ofrecerle a su hijo o a su hija las mejores condiciones de crecimiento, formación y desarrollo, con el objetivo de que en el futuro sea un ser sano, bello, inteligente, amoroso, bondadoso. Pero para que esta tarea grandiosa y única que la naturaleza le ha conferido a la madre pueda llevarla a cabo, dos son las claves fundamentales: el amor y la disponibilidad para poder gestar a su hijo o a su hija en la mayor tranquilidad y armonía posible. Bruce Lipton dice que el mejor promotor del crecimiento de los seres humanos es el amor. Y Alexander Minkowski, neonatólogo, decía que el amor transmitido al feto es el que le convertirá más adelante en un individuo sano y feliz. Pero para que la madre pueda llevar a cabo esto
con el amor, es decir, en el amor, y tenga esa disponibilidad, es necesario e importante que se sienta segura, protegida y arropada en un clima de afecto, de cariño y de comprensión, que tiene que suministrarle en primer lugar y fundamentalmente el padre, pero también todo su entorno. Y por entorno entendemos la familia más cercana, entendemos los compañeros del trabajo, entendemos los vecinos, los amigos, etcétera. Todas aquellas personas que rodeen a la madre en gestación. Por una sencilla razón, porque todo lo que la madre vive, el bebé prenatal lo vive. El papel del padre ya hemos visto que es fundamental a lo largo de todo el proceso. Lo hemos visto en la preparación, 50%, lo hemos visto en la concepción, 50%, y aunque ahora la naturaleza le haya dado, digamos, un mayor protagonismo a la madre, no quiere decir por eso que el papel del padre pierda relevancia. Todo lo contrario, el papel del padre va a ser clave y fundamental para que ese embarazo pueda llegar a buen puerto, porque la relación que mantenga con la madre beneficiará o perjudicará a ese ser en formación. Un proverbio chino dice, si bien es la madre la que lleva al hijo, le corresponde al padre llevar a la madre y al hijo. Y Pitágoras, este filósofo y matemático de la antigüedad griega, de la época clásica griega, decía que no hay nada más venerable que la cualidad de padre. Y el médico torrino Alfred Tomati nos dice hoy en día que la esencia de la paternidad en este periodo, la gestación, es que el padre tenga en cuenta, tenga en consideración a la pareja madre e hijo. Y Deepak Chopra nos dice que el padre es el principal apoyo y el principal pilar de la madre en gestación, sabiendo que es lo mejor que puede hacer por su hijo. Bien, el bebé prenatal es un ser sensible, es un ser comunicativo, es un ser que tiene memoria y que tiene unas asombrosas capacidades de aprendizaje. Esto nos demuestran todas las investigaciones que se han hecho en sensibilidad fetal. El bebé prenatal se va a formar, va a crecer, va a desarrollarse y se va a ir educando a través de las experiencias y de las vivencias de sus padres y sobre todo y especialmente de la madre. Es por eso que hablamos de educación prenatal natural, porque al bebé prenatal no hay que enseñarle nada por medios artificiales externos. El bebé prenatal lo que va a necesitar es fundamentalmente sentirse amado, que se le reconozca su derecho a estar aquí y que se le envuelva en seguridad y en protección, para que en el futuro pueda ser un ser sano, equilibrado y feliz. Utilizar métodos artificiales externos no solamente no es aconsejable, sino que además puede resultar perjudicial y peligroso. Sería una manera de violentarle. ¿Cómo le llegan? Es decir, por eso es importante entonces que la madre procure mantener durante estos 9 meses de gestación el mejor estado de pensamientos y de sentimientos, que tenga pensamientos y sentimientos los más positivos posibles, porque es a través de ellos que el bebé prenatal irá educándose. Ya hemos visto antes en el apartado de preparación cómo los pensamientos y los sentimientos positivos nos está diciendo la ciencia que pueden activar nuestro ADN latente y ayudarnos a desarrollar todo nuestro potencial. Pues imaginémonos la importancia que esto tendrá en el momento de la gestación. ¿Cómo le llegan al bebé prenatal los pensamientos y los sentimientos de su madre? Pues le llegan a través de 3 vías fundamentalmente, que son vía sangre y líquido, vía neuronal, vía hormonal. También está la sensitiva y la intuitiva, pero no podré hablar de ella. Y de estas 3 voy a hablar de una manera muy breve. Para hacernos una idea cómo le llegan al bebé prenatal los pensamientos y los sentimientos de su madre vía sangre y líquido, podemos ver las investigaciones de este investigador japonés llamado Masaru Emoto. Él descubrió que el agua almacena información y que reacciona según la información recibida. El método que utilizaba era muy sencillo. Él colocaba sobre recipientes de agua palabras con palabras positivas o negativas, o a veces le pedía a las personas que emitieran un pensamiento positivo o negativo. Y lo mismo, también sometió el agua a influencia, a sonoridades de un tipo o de otro y a músicas diferentes. Él congelaba este agua entre -5 y 0 grados y después lo observaba al microscopio electrónico. ¿Qué descubrió? Pues descubrió que aquellas aguas que habían sometido a pensamientos, sentimientos, palabras positivas, cristalizaban de una manera estructurada,
perfecta, armónica, de una belleza asombrosa. Mientras aquellas que habían sido sometidas a pensamientos, palabras, elementos negativos, pues entonces cristalizaban de una manera totalmente informe, no tenían estructura, no tenían forma definida, era como un agua arremolinada. Por lo tanto, sí podemos hacernos una idea de cómo le llegan los pensamientos y los sentimientos vía sangre y líquido al bebé prenatal. Teniendo en cuenta que nosotros estamos compuestos por un 70-71% de agua y que el bebé y que el óvulo fertilizado está compuesto de un 91% de agua y el bebé está durante 9 meses en el líquido amniótico, entonces realmente podemos comprenderlo con facilidad. En cuanto a la vía hormonal, pues sabemos que cuando estamos en un estado de bienestar segregamos las endorfinas, que son llamadas las hormonas de la felicidad. Jean-Pierre Relier, el médico y profesor Jean-Pierre Relier, él dice que las endorfinas, la producción de endorfinas en la madre, pues van a producirle al bebé prenatal alegría y distensión y van a ser como un golpe de acelerador para su desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, es importante hacer sentir a la madre ese bienestar para que segregue la mayor cantidad de endorfinas. La otra hormona que se segrega mucho en el momento de la gestación y que también estará presente en el nacimiento y la lactancia es la oxitocina. La oxitocina se llama la hormona del amor maternal, del amor desinteresado, altruista. Y es importante también durante el momento de la gestación. Quizás se le ha puesto el nombre de la hormona del amor maternal porque ¿qué madre no ama a su bebé? Generalmente. Entonces, por eso quizás es una de las razones por las que se segrega en gran abundancia durante este momento. La oxitocina también se segrega cuando estamos, por ejemplo, nos sentimos bien, con las caricias, con las palabras de ternura, con el afecto, cuando recibimos un masaje, cuando pensamos en los seres queridos, como la madre cuando piensa en su bebé. Por eso es importante seguir, como decía antes, seguir arropando durante todo este periodo a la madre en ese clima de afecto, de cariño y de comprensión, para que puedan hormonalmente producir todas estas hormonas benéficas. Desde el punto de vista neuronal, pues vamos a hablar de dos neuronas que son muy importantes y que afectan directamente a lo prenatal, que son las neuronas huso y las neuronas espejo. Las neuronas huso fueron descubiertas por John Allman, investigador californiano, y él nos dice que son las que nos dan la capacidad de ser sociables. Estas neuronas huso aparecen en el 8º mes de gestación y van a continuar proliferando hasta el 8º mes después del nacimiento. Y él dice que la proliferación y la riqueza de sus conexiones depende del ambiente en el que el bebé se esté gestando. Y ese ambiente son generalmente la madre, el padre y el ambiente en el que están envueltos, del que están rodeados. En cuanto a las neuronas espejo, fueron descubiertas en la década de los 90 por Giacomo Riasoletti, un profesor de la Universidad de Parma, italiano, y las neuronas espejo constituyen como una especie de sexto sentido que crean automáticamente una empatía con el otro. Estas neuronas espejo automáticamente nos permite hacer nuestras y propias las acciones, las sensaciones, las emociones de los demás. Podemos imaginar el estrecho vínculo que existe entre una madre en gestación y su bebé y cómo aquellas emociones, sensaciones, intenciones o ideas que ella tiene se reflejan de una manera automática e empáticamente a través de las neuronas espejo en el bebé. Podemos decir que el cerebro de la madre y el cerebro del bebé prenatal están resonando empáticamente continuamente a través de las neuronas espejo. Bien, otro elemento importante que podemos utilizar durante el momento de la gestación es la imaginación. La imaginación es enormemente importante. En las mujeres está muy desarrollada y podemos utilizarla durante este periodo. Todas aquellas imágenes en las que la madre se concentre, cree y mantenga durante los 9 meses de gestación, las fuerzas del subconsciente, que son las que están formando al bebé, se encargarán de llevarla a cabo. Podemos imaginarnos al bebé porque es un ser sano, inteligente, amoroso, es decir, adornado con las mejores cualidades, las que consideremos oportunas. Y entonces esas irán poco a poco también inscribiéndose en su célula. Pero hay otra serie de pequeñas acciones sencillas que podemos realizar a lo largo de los 9 meses de gestación, acciones en nuestra vida cotidiana que nos permitirán también manifestarle el amor a ese nuevo ser que estamos gestando.
Y esas acciones sencillas, entre esas acciones sencillas están, por ejemplo, las caricias. Las caricias las pueden manifestar tanto el padre como la madre. El padre ya a través de ella puede establecer un vínculo afectivo con su bebé prenatal antes del nacimiento. Otro elemento importante es la voz, hablarle al bebé. El bebé prenatal oye. Esto ya lo demostró Alfred Tomati en la década de los 50 del siglo pasado y hubo que esperar a la década de los 70 a que a partir de los ecógrafos, de la utilización de los ecógrafos, esto pudiera ya demostrarse. Por lo tanto, al bebé podemos hablarle, podemos decirle cuánto le amamos, qué contento estamos de que venga nuestra familia, cuánto le deseamos. Pero también al bebé podemos hablarle cuando pasemos por dificultades o cuando pasemos por problemas, por ejemplo. Decirle, explicárselo de la manera más positiva posible. Por ejemplo, decirle que los problemas, las dificultades forman parte de la vida, pero que los problemas y las dificultades pueden superarse, que son pasajeros. Y de esta manera vamos también fortaleciendo su carácter y fortaleciendo su voluntad. También en otros momentos al bebé podremos hablarle para tranquilizarle, porque a veces podremos pasar por situaciones difíciles. Claro, estar 24 horas al día durante 9 meses, pues en un buen estado de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento, es difícil, es complicado a veces. Entonces, por eso, si tenemos estos conocimientos, pues entonces podremos hablarle al bebé, es decir, utilizar la voz, hablarle, tranquilizarle y decirle que no tienen que ver nada con él. Que la situación por la que hemos pasado, desagradable, es algo que le ha ocurrido a mamá, que le ha ocurrido a papá, pero que no tiene nada que ver con él, para que no la haga suya. Y de esta manera lo tranquilizamos y se siente de nuevo amado, seguro y protegido. También podemos utilizar el canto. Si os gusta cantar, cantadle durante el periodo de la gestación. Cread incluso una canción para él. El canto prenatal y sus beneficios están ya de sobra demostrados. Hoy en día, la iniciadora fue una cantante psicofonista llamada Marie-Louise Aucher y hoy en día hay mucha literatura y muchos talleres sobre canto prenatal. El canto prenatal ayuda a traer al mundo a seres llenos de alegría y de vitalidad. Otro elemento importante durante los 9 meses de gestación es el contacto con la naturaleza. La naturaleza es una fuente de bienestar y de salud. El contacto frecuente con ella, por lo tanto, es recomendable. En la naturaleza encontramos el silencio, que regenera todas nuestras células. En el contacto con la naturaleza podemos obtener una buena oxigenación, que es muy importante durante este periodo para oxigenar también al bebé. En la naturaleza encontramos los sonidos agradables como el canto de los pájaros, como el murmullo del viento meciendo las hojas de los árboles, el correr, el susurro del correr de un riachuelo. Entonces, el contacto frecuente con la naturaleza es conveniente. Si los padres aman la naturaleza, ya inculcarán ese amor por la naturaleza a su hijo y en el futuro podrá ser un ser que amará y respetará a la naturaleza. Otro elemento importante y otro nutrimento importante para el bebé prenatal durante el periodo de la gestación es la belleza. Nutrirle de belleza. Platón decía en la antigüedad en Grecia, la Grecia clásica, que el objetivo de la educación era enseñarnos a amar lo bello. Procurar que todo lo que la madre vea, lea o escuche sea bello, noble, elevado e inspirante, porque todo esto sigue educando al bebé prenatal. Y es importante que evite durante todo este periodo todo aquello que pueda alterarla, todas aquellas conversaciones, lecturas o espectáculos deprimentes. Evitar, por supuesto, por ejemplo, todas las películas de terror, de violencia, los noticieros o todas aquellos programas televisivos que puedan alterarla, porque todo lo que altera a la madre altera doblemente o perjudica doblemente al bebé. Importante también es evitar el estrés. El estrés ya está demostrado que es muy nocivo para el bebé en gestación, para el bebé prenatal. Él afecta al desarrollo del cerebro y al crecimiento fetal. De hecho, ya hay muchos estudios que están ya mostrando una correlación entre la hiperactividad y el déficit de atención, así como problemas emocionales y de comportamiento en la infancia y la adolescencia, con altas tasas de cortisol producidos por una madre embarazada con un alto nivel de estrés o de ansiedad. Por lo tanto, el estrés, evitarlo en la medida de lo posible. Un estrés momentáneo no afecta al bebé. Lo que le afecta es si se convierte en un estrés crónico.
Otro elemento interesante que podemos, por ejemplo, utilizar durante la gestación es la música. Al bebé prenatal le gusta la música. Esto ya está muy investigado por una médico inglesa que se llama Michelle Clement. Al bebé prenatal le gusta la música clásica, pero tiene sus preferencias. Ella ha descubierto que al bebé prenatal no le gustan, por ejemplo, le encantan las músicas de Vivaldi y de Mozart, sobre todo las obras de juventud. O sea que no, esto nos muestra que los bebés son ya realmente eh, mm, selectivos desde el primer momento. También le gusta la música suave, la música de relajación. Y no es conveniente durante este periodo eh, las músicas ni asistir a conciertos de música rock, heavy o la música de discoteca. Alfred Tomati nos dice que estas músicas son altamente dañinas durante el periodo de la gestación y que porque ellas pueden afectar a la pantalla protectora, que podría estallar causando graves prejuicios o grandes daños, algunos de ellos irreparables. Él dice que todo lo que esté por encima de 110 decibelios no es conveniente para el bebé prenatal. Con respecto a la música, voy a contar una anécdota interesante que nos muestre esa memoria que tiene el bebé prenatal y esas asombrosas capacidades de aprendizaje. Y es una historia relacionada con Boris Bross, que es un director de orquesta norteamericano. Boris Bross, en una entrevista que le hicieron una vez, le preguntaron que cuándo había comenzado su amor por la música. Y él dijo que creía que ya desde el momento desde antes del nacimiento. Y entonces contó que cuando él estaba preparando una partitura de música, bueno, estaba preparando un concierto. Cuando llegaba la partitura de violonchelo, se la sabía ya, pero nunca la había visto. Entonces él no entendía esto cómo podía ser posible. Así que un día habló con su madre y le contó esto que le ocurría. La madre era violinista, no violonchelista, y él era la parte de violonchelo, era violonchelista. Y entonces la madre sonrió, lo miró y le dijo, es que esta partitura que tú ya te sabes es la que yo estuve practicando y ensayando durante los 9 meses de gestación. Para que veamos, es decir, la capacidad que tiene de aprender y la memoria y cómo graba el bebé ya desde la etapa prenatal. Y hay muchas otras experiencias y anécdotas de otros músicos en la misma línea. Por supuesto, evitar también el tabaco, el alcohol y cualquier tipo de droga, como hemos dicho antes también en el apartado de preparación, dormir lo suficiente, muy importante en la gestación, la luz y los colores, en fin, más cosas, pero tengo que ir ya cerrando. A modo de conclusión, voy a decir que la educación prenatal natural aporta grandes beneficios, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social. A nivel individual, pues la educación prenatal es transformadora para los padres que la viven, para los jóvenes, porque les va a hacer tomar conciencia de la responsabilidad que supone engendrar una nueva vida. Por otra parte, les va a hacer tomar conciencia de su papel fundamental como educadores, no ya una vez que el ser ha nacido, sino antes del nacimiento. Y les va a dar también a hacer tomar conciencia de un nuevo sentido de la vida. A nivel familiar, creará relaciones más amorosas, profundas y más armónicas entre padres e hijos, porque estarán basadas en el respeto, en la confianza y la comunicación desde el inicio. Y esto supondrá un beneficio a nivel social, porque seres que han sido gestados y concebidos en el amor y en el respeto serán seres naturalmente que podrán aportar ese mundo de justicia, de amor y de armonía y llevarnos a una paz durable. Pero para que todo esto pueda llevarse a cabo, es muy importante que estas informaciones se difundan y que se den a conocer en toda la sociedad y a los jóvenes. Por eso es importante que entren en el sistema educativo y para ello es conveniente que se cree un marco para ello. Y este marco es la pedagogía, esta nueva disciplina científica que es la pedagogía prenatal. Es desde ella que se podrá llevar a cabo la formación, en los programas de formación, de innovación y de investigación para los futuros profesionales que van a llevar estos conocimientos tanto al sistema educativo como fuera de él. Y en este sentido ya estamos trabajando desde hace un tiempo en colaboración con REDIPE, con la Universidad Autónoma de Madrid y con ANEP, a través de la organización en noviembre del 2020 de las primeras jornadas de pedagogía prenatal y en el 2021 del primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Y en este camino seguimos trabajando. Por eso nuestra esperanza está en que realmente
esta educación prenatal a través de la pedagogía prenatal pueda ser la alternativa para la transformación en positivo de la humanidad. Muchísimas gracias por su paciencia, por su escucha y por su atención y espero que podamos vernos en otro momento. Muchas gracias.